Ah, bueno, siguen ingresando. ¿Me pueden decir en qué hemos quedado la pasada? Ingeniero, especificidades de la urbanización en el tercer mundo, evolución del tercer mundo, poblados tradicionales. Estaba hablando, Inge, y se ha cortado y ya no hemos vuelto a entrar. Sí. Ya. Vamos a ver eso entonces. Sí, el problema es eso, que se corta el Zoom, ¿no? Pero además de que tengo otra clase, pues esa es la cosa, y que son clases seguidas. Tal vez tendríamos que espaciar unos 10 minutitos, algo así. Vamos a ver. Claro que ustedes no se dan tiempo, pues me van a decir, no, tenemos otra clase después, cosas así. Aunque yo sé que están pasando, algunos pasan 2 clases al mismo tiempo. Río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cuál es su nombre? Luis Centellas, ingeniero. Ya, gracias. A ver, están escuchando música, viendo tele, fútbol. O están cocinando, atendiendo la guagua. Ahí se dicen solteros. Bueno, entonces, en el tercer mundo, en las ciudades, en los países del tercer mundo, no se ha dado ese mismo proceso de evolución que en los países occidentales. Más bien se está dando una coexistencia, ¿no? Oh my God. Coexisten poblados tradicionales, coexisten ciudades modernas y coexisten
asentamientos espontáneos. Porque es posible que nosotros veamos poblados tradicionales, estos poblados, y ahora, por ejemplo, que hemos tenido elecciones municipales, hay municipios pues que son pequeñitos, municipios muy alejados, muy postergados incluso, ¿no? Que se ve. Entonces, frente a eso, también se ven ciudades modernas. E incluso queremos llegar nosotros a modernizar la ciudad, ¿no? Pero las ciudades modernas son bastante industrializadas. En nuestro país no hay tanto eso, pero en Brasil, por ejemplo, Sao Paulo, es un monstruo de ciudad. Ahora podemos tener también Santiago de Chile o Buenos Aires o Ciudad de México, monstruos de ciudades, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Santiago de Chile? ¿Alguien puede decir? Más o menos, más o menos. 5 millones, 6 casi. Yo creo que más, debe estar por los 8. Por los 8 millones debe estar, ¿ya? Pero imagínense, nosotros, nuestras ciudades no llegan al millón, ¿no? No llegan al millón, pero Chile, por ejemplo, la ciudad monstruo es Santiago. Todo el mundo se va a Santiago a buscar trabajo, a estudiar, etc., ¿no? ¿Cuál sería la segunda ciudad en Chile? Ya es más difícil allá, ¿no? Puede ser Concepción, no sé. No hay ciudades así grandes. Son pueblitos. Si ustedes van al sur de Chile, Puerto Montt, Puerto Varas, Yanquihue, Osorno, Valdivia, son ciudades pequeñas o pueblos muy lindos, muy acogedores. La gente sigue manteniendo ese sentimiento de los pueblos pequeños, que son acogedores, que uno les pregunta algo y al tiro tratan de solucionar, de ayudarle. Gente buena. Lo que no pasa en las ciudades grandes, ya la gente anda apurada, está corriendo al trabajo, ¿no? No tiene tiempo, tiene que recoger a los niños de la escuela, que esto, que lo otro. En cambio, en esos pueblos, tranquilos. Los niños se mueven tranquilos, a pie se van a su casa, de la escuela, todos se conocen. En cambio, en las ciudades modernas, no todos se conocen. Yo conocer es una partecita pequeña de La Paz, unas cuantas personas, y que no son las mismas que ustedes conocen. Algunitas tal vez son las mismas, pero después cada uno tiene distinto grupo social, ¿no? Las ciudades modernas es así, es una sociedad de masas. En cambio, en los pueblitos, poblados tradicionales, es una sociedad de interconocidos, ¿no? Todos se conocen. Por eso dicen pueblo chico, infierno grande, dicen algunos, ¿no? Porque todos se conocen, nadie puede hacer sus cosas sin que los otros se enteren. Entonces, pero es una sociedad de interconocimientos, ¿no?
todos se conocen. Y además que casi todos hacen de todo ahí. En cambio, en las ciudades modernas se necesita especialización. Necesitas médico o profesor a la escuela, al médico. Todo es especialidad. En cambio, en los pueblos se curan con medicina tradicional. A veces los mismos familiares son los que les están enseñando a los niños las cosas, ¿no? Hasta el paisaje cambia, pues. Hasta el paisaje cambia. El paisaje está hecho más de elementos naturales, ¿no? El paisaje está hecho más de elementos naturales. En cambio, en las ciudades modernas, todo el paisaje está hecho por el hombre. Fíjense nomás un poco alrededor suyo. Edificios, calles, ¿no? Teleférico. Entonces, postes de luz. Ese es nuestro paisaje. En cambio, en los poblados tradicionales, el paisaje, ustedes ven más vegetación, más naturaleza, hasta animalitos pueden ver en las calles, se están arreando ovejitas, arreando burritos, ¿no? Eso, ahora, los asentamientos espontáneos. Yo les decía, en las ciudades amuralladas había un desarrollo espontáneo de la ciudad, ¿no? Alrededor del castillo se formaba un asentamiento espontáneo, ¿no? O en las ciudades de la época del comercio, en los cruces de vías iba habiendo asentamientos espontáneos que daban lugar a la ciudad, nada planificado. Entonces, en las ciudades actuales de los países del tercer mundo hay asentamientos espontáneos. Eso no van a encontrar en los países occidentales, ¿no? Pero aquí sí, ven asentamientos espontáneos en las laderas, aquí en La Paz, o en las favelas en Brasil, en Chile que se llaman las poblaciones, en Buenos Aires se llaman las villas miseria, ¿no? Y en México los jacales. Entonces, son asentamientos espontáneos que se producen en las ciudades del tercer mundo. Eso no van a ver ustedes en las ciudades del primer mundo, ¿no? No hay asentamientos espontáneos. Pero en nuestro caso, les decía, como una especificidad del tercer mundo, de las ciudades del tercer mundo, coexisten pues poblados, o en los países del tercer mundo, coexisten poblados tradicionales, ciudades modernas y asentamientos espontáneos. O sea, no ha habido una evolución, sino que ha habido una coexistencia, se siguen manteniendo. Ahora, los poblados tradicionales tienen un mayor equilibrio con el medio. En las ciudades modernas ya se ha destruido todo lo que es naturaleza, ¿no? Entonces, incluso se pavimenta las calles y se está impermeabilizando el suelo. Ya la napa freática va a baja, ¿no? Los ríos los embovedamos. Bueno, algunas ciudades del primer mundo, los ríos los canalizan, ¿no? Unen un río con otro por medio de canales, entonces los utilizan para navegación. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Claro, son ríos aquí en La Paz, por ejemplo, son ríos más torrentosos,
Entonces, lo que hacemos es embovedarlos para utilizar ese espacio. La actividad económica dentro de los poblados tradicionales está bastante ligada a la tierra, ¿no? A la agricultura o a la artesanía también, ¿no? Después, les decía yo, es la familia extensa, formada por padres, hijos, nietos, sobrinos, tíos, abuelos, cuñados, ¿no? Y algunos allegados más. Esa es la familia en los poblados tradicionales y todos hacen de todo porque la unidad de producción es la unidad de consumo, es la unidad de vida. Porque esa familia va a enseñarles a los nietos, a los sobrinos, nietos, etcétera, lo mismo que ellos saben hacer. Por eso es unidad de producción igual a unidad de vida. Les están enseñando lo mismo. También hay que ver que en los poblados tradicionales se respeta a las personas mayores, ¿no? Normalmente los que tienen mayor edad son los que más han vivido y los que más pueden aconsejar sobre la vida a los otros. Entonces se respeta a los ancianos. Incluso se crean consejos de ancianos en algunos casos, ¿no? Es a quienes van a escuchar. Las viviendas en los poblados tradicionales normalmente utilizan materiales del lugar para su construcción, la tierra, el adobe, ¿no? Utilizan para la construcción. Y entonces hay una cierta homogeneidad. Casi todas las viviendas son similares. Incluso se ayudan entre ellos en la construcción de sus viviendas. Esas viviendas están completamente adaptadas a las condiciones climáticas. Yo les digo, en esos pueblos, digamos, hacen de adobe porque es un lugar frío y el adobe no permite la fuga de calorías, ¿no? Es buenísimo, pero no van a ser de madera en el altiplano, ¿no? No se va a hacer de madera. Primero que no hay, ese material no es del lugar y segundo que no necesitamos viviendas muy ventiladas, como hacen en Santa Cruz, por ejemplo, de madera con techo de jatata, ¿no? Los pawichis. Eso no está adaptado al altiplano, porque es adaptado a un clima cálido, húmedo, ¿no? Donde necesitan ventilación. Pero aquí se hace de adobe. Ahora la estética, ¿no? Ustedes ven las viviendas del altiplano, se parecen bastante una de otra. Bueno, en todo caso, no estamos hablando de cosas excepcionales como la vivienda chipaya, por ejemplo, en este momento. La vivienda chipaya son circulares, hechas con tepes de vaso, tierra y adaptada también a las condiciones climáticas. Ahora, claro, vean,
Entonces, no ha habido una evolución similar a los países occidentales. La evolución es distinta. Aquí en realidad se coexisten esos poblados tradicionales, las ciudades modernas y los asentamientos espontáneos que existen en las ciudades modernas debido a la migración y sobre todo que se ocupan ciertos espacios, son cinturones de pobreza. Ustedes pueden ver en novelas ahorita dando Avenida Brasil, por ejemplo, ¿no? Gente que vive de la basura. O han visto Slamduk Millionaire, si yo fuera millonario, ¿no? Cómo vive la gente. Hay ciudades superpobladas, pues. En el Asia, sobre todo, son ciudades realmente increíbles, muy superpobladas. Bueno, veremos otro subtítulo aquí. En la época de la colonia, ¿no? La colonia ha impactado muy fuerte. Vamos a poner en otro. Impacto a las colonias. ¿A qué han venido los españoles aquí? Hemos sido colonia española. ¿Qué es lo que buscaban los caballeros estos? A saquearnos, dije. Minerales, oro, plata. Riquezas también. ¿Quién ha dicho? ¿Quiénes han participado? Ronald Tapia. Juan Israel Durán. Ya, gracias. Entonces, claro, ellos buscaban llevarse materias primas. ¿No? Esa ha sido su idea principal y se han llevado de aquí muchas cosas que les ha interesado, como les decía ya, la papa de las orillas del lago Titicaca, se han llevado la papa, el maíz, la cocoa, ¿no? Que ahora son parte fundamental de sus alimentos. La papa en todo el mundo, ¿no? La papa se cultivaba a orillas del lago Titicaca y de ahí se han llevado y han difundido. Y ahora, pues, es base de su alimentación. Es base de su alimentación. El vodka de los rusos se hace de papa. Vodka, bueno, hacen también vodka en Suecia y en otros países, en Finlandia, que es muy cerca de Rusia, al lado de Rusia, ¿no? Finlandia. Hacen vodka, muy buen vodka. Los suecos hacen el Absolut, ¿no? Es de papa, es de papa. Ahora se venden papa frita de todo el mundo, hasta aquí queremos papa frita, ¿no? French fries le llaman. Los norteamericanos le llaman French fries, las fritas francesas. No, la papa es originaria de aquí, no es de Francia. Pero en las calles les venden papa frita. En Europa, en varios países, en varias ciudades, ustedes ven puestitos de venta de papa frita. En un cono les dan
con un tenedorcito de plástico y ustedes se ponen lo que quieren, mostaza, mayonesa, ketchup y otras de esos preparados que hay, ¿no? Barbacoas, no sé. Y uno se va comiendo. Con su enamorada más pueden ir. Ya. Los dos van comiendo un cono. Hasta en Japón yo he comprado papa. Un día estaba al centro de Sapporo y nevó y veo un puestito en una placita y me acerqué. Y había así papa, que había estado vendiendo papa entera, así unas papas bien grandes. Y me he comprado, pues, porque un frío era y esa papa te dan caliente, me quemaba, pero te dan servilletitas, ¿no? Uy, con gusto que he comido, ¿no? Entonces, vean la papa cómo ha sido de importante y es proveniente de, porque no solo se han llevado materias primas como oro, plata, sino también se han llevado productos que allá podían cultivar y ahora ya son base de la alimentación del mundo, ¿no? El chocolate, ahora el chocolate famoso es el suizo, chocolate suizo. Y cuando el cacao es de aquí, pero ya producen en el África también cacao para satisfacer la demanda que hay de los europeos sobre todo. El maíz, ¿no? Dicen que había maíz aquí, pero más que todo era en México. De esa zona se han llevado. Bueno, entonces lo más importante para ellos era llevarse materias primas. Pero para colonizar eh, ¿qué requerían ellos para poder explotar estos territorios? Les requerían dos cosas. Ingeniero, uno de esas cosas, esclavos tal vez. ¿Ah? Mano de obra. Sí, fuerza de Mano trabajo. de Fuerza de trabajo o mano de obra, que podía ser tributaria, como un tributo a los conquistadores, o forzada, ¿no? Forzada. Entonces obligaban a tributaria o forzada, ¿no? Como un tributo. Entonces se instalan ciertas formas de obligar, como la mita, ¿no? El pongueaje, la mita, y forzada, bueno, la esclavitud. Si se corta, volvemos a entrar ya, por favor. Entonces, la esclavitud, pues, la esclavitud, ¿no? Han traído esclavos, aquí también han traído esclavos, pero no han podido resistir la altura, el frío, porque ellos venían de Angola, sobre todo, han traído esclavos del África de Angola. Entonces llegaban a Cuba y ahí era donde vendían a los esclavos y los que compraban después los llevaban a distintos lugares. Entonces a nuestro país también llegaron esclavos. Mayormente, como les digo, los esclavos que traían eran de Angola. Y no se acostumbraron a ese trabajo tan tremendo en las minas de Potosí. Era pues inhumano para ellos porque era un lugar frío, muy distinto al medio del que ellos venían. Y luego, bueno, las condiciones de trabajo. Los sacaron y los llevaron a los yungas, ¿no? A trabajar en actividades agrícolas.
Y ahora tenemos varios pueblos con bastante población negra, ¿no? Del África, los afrobolivianos. En Coripata, por ahí, ¿no? Por ese lado. Chicaloma. Y de ahí han salido jugadores de fútbol muy buenos también. Bueno, entonces ha habido esclavitud. Y el otro aspecto que requerían ellos era el control. Control sobre el suelo, ¿no? Es decir, el suelo de quiénes era de los habitantes de aquí, pero ellos tenían que controlar el suelo. Entonces, para eso, ellos introducen un concepto, la propiedad privada, ¿no? Entonces, y un aspecto también importante que estaría un poco inserto en esto del trabajo. Además, introducen otro concepto aquí importante, que es el dinero. Entonces, con el dinero, lo que se trata es de introducir la individualización, ¿no? Y se rompen las estructuras que habían, que eran más comunitarias. En cambio, aquí el progreso no es de todos, sino el progreso es individual. Entonces, el progreso es el progreso individual, ¿no? Ya no es la comunidad. Entonces, así se rompen estructuras. Ahora, con el control del suelo, introducen la propiedad privada y también ahí juega su papel el dinero, ¿no? Rompen las estructuras tradicionales, los colonizadores. Entonces, importan valores occidentales. Esa idea de progreso que les decía, ¿no? La idea del progreso, que es el progreso individual. Entonces, la colonia tiene su impacto porque primero introducen el dinero, la idea de progreso es el progreso individual, están rompiendo las estructuras que había, incluso como les dije, no les dije a ustedes, en Tiwanaku han deshecho una parte de la pirámide de Acapana y con esas piedras han construido la iglesia de Tiwanaku, ¿no? A los monolitos los han exorcizado, creían que los españoles eran muy supersticiosos, entonces creían que los monolitos caminaban en la noche, les han cortado los pies y aún después de eso les han exorcizado, les han
puesto una cruz en la espalda, ¿no? Si ustedes van a Tiwanaku y se fijan, los monolitos están exorcizados porque tiene una cruz en la espalda. ¿Sí? Están rompiendo las estructuras que se tenían. Y bueno, introduciendo aquí los valores occidentales, la idea de progreso individual. Si tienen algún comentario que hacer, algo, no duden en interrumpirme y en hacer. Inge, buenas tardes. Yo tengo una... Ya, Inge, tengo entendido que, o sea, los españoles venían supuestamente en título del rey, o sea, a conquistar para el rey, ¿no? Y también, o sea, los españoles tenían entendido que venían a pedir también título, o sea, con un título ganaban terreno en nombre del rey, eso iban a pedir a España y con eso ya eran dueños de un terreno. Y creo que va con lo que usted indica, ¿no? Que aparte de mano de obra, necesitaba tierra, terrenos, y creo que eso se insertaba en el concepto de propiedad privada. No sé qué puede decirme, Inge. sí, está bien. Me vas a decir tu nombre. Vamos a hablar sobre tu nombre. Juan Israel Durán, ingeniero. Ya, gracias. Mira, hasta ahora prevalece una institución que ellos han creado, derechos reales se llama. Cuando tú compras algo, tienes que inscribir en derechos reales, ¿no? Entonces, hay ese aspecto. Ellos instituyeron los derechos reales para inscribir la propiedad privada, ¿no? Ahora, a raíz de eso, yo te voy a comentar algo interesante, o unas dos cosas. En Israel, bueno, ese país era Palestina, ¿ya? Pero era colonia de los ingleses y había un registro de derechos reales. Cuando los ingleses se han retirado, se lo han llevado el registro de derechos reales. Y entonces los palestinos tenían papeles del suelo, pero no tenían el registro. Entonces los israelíes se han ido apropiando del suelo. Y ahora muchos palestinos viven incluso en Jordania, etcétera, y te pueden mostrar sus papeles de sus terrenos que tenían, pero de nada sirve, porque no existen los derechos reales, no existe el registro. Entonces ellos dicen para mí, esto yo guardo porque es un recuerdo de que tenía yo suelo, pero no me sirve de nada, porque nadie me hace valer mi derecho, ¿no? Entonces los palestinos, ahora Israel pues ha tenido una guerra de independencia en apropiado de territorios y bueno, es un país
Israel tiene más del 80% de su territorio es del Estado, ¿no? Un pequeño porcentaje nomás pertenece a particulares. Entonces, es interesante porque en su política externa ellos están aliados con Estados Unidos y Estados Unidos, por ejemplo, ha reconocido el Trump, ha llevado la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv, lo ha llevado a Jerusalén, ¿no? Y ese es un lugar de conflicto, Jerusalén. Los palestinos dicen que Jerusalén es su capital, pero ellos no tienen un Estado establecido ni reconocido, aunque creo que las Naciones Unidas reconoció de alguna manera, ¿no? Pero vean, tienen una política exterior muy especial, pero internamente el suelo es del Estado. Por eso ellos distribuyen el suelo. Por ejemplo, se forma un grupo de gente y dice que queremos tierras para hacer agricultura. Entonces les dicen, ya, les damos tantas hectáreas y les vamos a dar tanto de agua este año y el próximo año tanto, así, ¿no? Tienen ya todo determinado. Entonces, ese grupo se pone a trabajar y no es que les den tierras agrícolas fértiles, el desierto les dan. Una gran parte de Israel es desierto. Claro, hay kibbutz, o sea, organizaciones agrícolas cerca al río Jordán, pero esas ya están establecidas hace muchos años. Nuevas organizaciones agrícolas les dan lugares muy desérticos y ellos están tratando de crear una capa vegetal. Esa capa vegetal es en miles de años que se logra, pero ellos están logrando hacer disminuir el tiempo. Trabajan terriblemente, por eso dicen que Israel ha hecho florecer el desierto. Yo he visto organizaciones agrícolas que no se llaman kibbutz, se llaman moshav, los moshav. Ellos les dan menos tierra, pero sus cultivos lo hacen sobre porque el desierto tampoco es de arena allá, el desierto es roca. Entonces, sobre la roca ellos están produciendo. ¿Cómo? Sujetan las plantas, por ejemplo, yo he visto una donde producían flores. Entonces había un plástico en el suelo y hacían circular agua con nutrientes y las plantas estaban colgadas prácticamente y las raíces estaban absorbiendo de esa agua que circulaba ahí con nutrientes y esa agua las recolectaban de nuevo para volverla a hacer circular, ¿no? Y producían rosas y todavía exportaban rosas. Y yo les decía, y cuando no hay demanda, ¿qué hacen? Fácil, las secamos, tenemos un horno y secamos rosas y vendemos flores secas, que también hay demanda, ¿no? O sea, miren cómo el pensamiento es, y realmente han hecho florecer el desierto, ¿no? Veo por ahí criar avestruces, y ¿para qué crían avestruces? No sabemos, pero se vende. Eso me respondieron. Nosotros no sabemos para qué la gente quiere comprar avestruces, pero como hay venta, nosotros criamos, ¿no? Entonces, es increíble eso. Pero el suelo es el Estado el que dispone. Un porcentaje muy pequeño, un poco más de 10%, es de privados, ¿no? Así. Pero veremos otro ejemplo. Y el Reino Unido, o sea, Inglaterra, ¿no? ¿Creyeran ustedes que la reina es propietaria de todo el Reino Unido? Si ustedes compran una casa ahí, la están comprando por 99 años. En 99 años, lo suyo pasa a ser de la reina.
Entonces mejor venderlo cuanto antes, después, porque usted tampoco, nadie va a vivir 99 años, ¿no? Ni la reina, aunque la reina creo que es medio vampira. Pero así es en el Reino Unido. La reina es la dueña de todo. Como tú te referías, que a nombre del rey vinieron aquí a estas tierras y como el rey no podía administrar estas tierras, nombró virreyes. Ni iba a venir hasta aquí el rey, que se iba a aventurar a venir, ¿no ve? Entonces nombró virreyes. Y había varios virreinatos, el de Lima, de La Plata, en México también. Había virreyes, ¿no? Y vamos a hablar de eso dentro de un momentito, porque es interesante cómo para poder administrar este territorio, que es la América, tuvieron que hacer caminos, como los romanos hicieron caminos para administrar todos los territorios que habían conquistado. Aquí los españoles también tuvieron que hacer algunos caminos. Entonces fueron fundando pueblos que ahora constituyen las ciudades actuales, ¿no? Y fueron fundando también hacia los lugares que tenían que colonizar, ¿no? Por eso en el oriente de Bolivia, por ejemplo, tenemos puro ciudades que tienen nombres religiosos, porque los españoles vinieron con los curas adelante y con las espadas más, soldados y curas, para evangelizar y para conquistar. Entonces, Santa Cruz, Trinidad, Concepción, San Ignacio, ¿no? Y así ustedes se encuentran todos esos pueblos y ciudades en el oriente. Bueno. Inge, muchas gracias. Y tengo otra pregunta más. No sé si es mucha molestia. Sí, por favor. Igual, alguna vez vi en televisión que el concepto de moneda ya existía, bueno, no sé si antes o después que los españoles vinieran, pero aparte del intercambio, ¿no? de productos que había entre los pueblos indígenas, ya se pagaba, pero con semillas antes. No sé si ha sido durante la conquista o antes de la conquista, pero ya se tenía ese concepto. No sé si usted sabe algo, ¿no? Bueno, primero podemos hablar que el concepto de dinero ya existía desde los romanos, ¿no? Ellos tenían monedas y de plata, de oro, y según eso tenían valores. Pero aquí en América podemos saber un poco a través de novelas de algunos autores que han profundizado más eso. Don Jesús Lara ha escrito novelas muy interesantes y era un quechuista muy bueno y ha hecho novelas donde muestra el trueque que había de productos del altiplano con los del valle, cómo viajaba la gente llevando sus productos. Entonces es posible que también lo que tú dices se haya producido, es decir, intercambio de semillas. Es posible, ¿no? Solamente a través de eso podríamos un poco tener idea, porque después no hay tantas evidencias de las cosas anteriores, porque si bien había una escritura a través de los quipus aquí, pero no se ha podido descifrar totalmente, ¿no? En cambio, en Egipto, por ejemplo, que es una cultura tan antigua, sí han podido descifrar, tenían 3 tipos de escritura los egipcios, y han podido de esa manera, pero no es porque hayan sido muy capos los ingleses, nada, sino que ha sido Champollion, que de suerte ha encontrado una piedra con grabados y el significado de cada signo.
Y esa piedra de Champollion creo que está en, no sé si en el Louvre o en el Museo Británico en Londres. En el Museo Egipcio existe la misma piedra, pero es una copia de la original en el Cairo. Con eso han podido descifrar muchas cosas y saber del mundo antiguo, ¿no? Y ahora siguen descubriendo cosas en las tumbas actuales. Han encontrado ahora cómo se hacía el proceso de momificación, pero en la parte de la cabeza, cómo lo hacían, eso han sacado recién nomás. Pero gracias a todos, a esa forma de interpretar los dibujos, ¿no? O los signos que utilizaban o símbolos. Aquí no se tiene más que los quipus, pero no se tiene un gran conocimiento de cómo, qué significaba cada cosa, ¿no? Entonces, son cosas que en las novelas suponen, gente que ha compartido mucho con la gente de campo, que han escrito novelas, podría ser a través de eso que podamos ilustrarnos un poco sobre cómo ha sido. No sé si eso te satisface. Tú eres Juan Israel, ¿no? Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora un aspecto que es, para mí es importante, ¿no? Ustedes han de ver este término actual. Es muy nuevo, pero actualmente se está utilizando bastante. Ordenación, o también le llaman ordenamiento territorial. Y bueno, ha habido ordenamiento territorial desde siempre, ¿no? ¿Cómo se distribuye el territorio? ¿Para qué se utilizaba? Entonces, por ejemplo, en la época colonial, y eso continuando lo que hemos conversado, ponen sus nombres al chat comenzando por el apellido, ¿no? Entonces, se tiene el territorio y bueno, hay distintos centros donde se produce y todo va a ir a un lugar de acopio y de ahí al puerto. Al puerto. Entonces, ese ordenamiento se da, miren, entonces, los españoles que han hecho en el territorio de la América, lo que les interesaba era llevarse todo, las materias primas, todo lo que pudieran, minerales sobre todo, ¿no? Oro, plata. Entonces tenían que fundar pueblos y ciudades. Fundan Potosí, ¿por qué? Porque ahí había el Cerro Rico. Potosí ha sido ciudad minera desde un inicio y hasta ahora sigue siendo, ¿no? La Paz fue ciudad minera también porque aquí había oro en el Choqueyapo que explotaban. Es más, fue interesante porque ya había puentes sobre el río Choqueyapo en aquella época y los españoles no han hecho más que reconstruir esos puentes. No estaba embovedado, ¿no? Era un río que corría, pues, y por ahí han hecho los puentes, los han reconstruido los españoles. Pero entonces fundan La Paz, fundan Potosí, así, distintas ciudades, con el fin de
Cochabamba también, por ejemplo, pero eso era para llevar productos a las minas, ¿no? Para poder... por eso en aquella época se llamaba Cochabamba el granero de Bolivia, porque ahí se producía mucho y entonces esos productos alimenticios eran llevados a las minas para poder soportar a los que trabajaban allá. Entonces las ciudades se han fundado porque los españoles han fundado para poder han ordenado este territorio para poder explotarlo y llevarse al puerto esas materias primas y riquezas y nuevos productos y a la madre patria, ¿no? Eso es lo que han hecho. Y así han dejado ordenado este territorio. Como les digo, por eso más que todo se fundaron ciudades aquí en el occidente porque había minerales, pero hacia el oriente también porque querían extender y conquistar el territorio, pues también amazónico, ¿no? Entonces así ahí han ido con curas y soldados y han fundado estas ciudades que, ¿no? Como Santa Cruz, Trinidad y Ascensión de Guarayos, así han ido fundando. Pero su propósito no era nada más que tratar de llevarse lo más posible. Y también aquí han instituido una oficina de derechos reales, pues. Y hasta ahora sigue habiendo una oficina de derechos reales, ¿no? Que, bueno, mal que bien funciona, aunque hay mucha corrupción por ahí también, pero pues existe esa oficina, ¿no? Bueno, pero han dejado ordenado el territorio de tal manera que se pudieran llevar las materias primas a la madre patria. Y cuando terminó la colonia, entonces, ¿no? Nos han dejado una red de transportes, claro, no era para automóviles, no era ferrocarriles, era tal vez para casetas y recuas o animalitos con los que cargaban las cosas, ¿no? Hasta el puerto te lo llevaban en animales de carga, sobre todo mulas. Las mulas eran muy fuertes, ¿no? Yo les comento a manera de anécdota, tal vez, cómo traían pianos de Europa aquí. Llegaban al puerto, ya hasta ahí era bien, pero del puerto traer aquí, a Bolivia, a lo que ahora es Bolivia, ¿no? Pianos. Porque hay una ciudad aquí en Bolivia que es conocida por los pianos. ¿Saben qué ciudad es? Totora. Totora queda más allá de Cochabamba, yendo hacia Santa Cruz, hacia Sucre, ¿no? Un pueblito. Incluso se ha hecho una película ahí. El día que murió el silencio se llama. Esa película ha sido hecha en Totora. Es un pueblo colonial interesantísimo, les digo. Lastimosamente, cuando hubo el terremoto de Aiquile, Totora también fue afectado. Pero les digo, es un pueblo colonial y antes era un pueblo importantísimo porque la coca se sacaba de los yungas de Bandiola. No era del Chapare la coca. La coca salía de los yungas de Bandiola y pasaba por Totora. Entonces Totora era un pueblo rico, había mucha plata, ¿no? Entonces la gente de ahí quería tener un piano. Y hasta ahí llegaban los pianos. Pero los pianos saben que son pesados. ¿Han tratado alguna vez de levantar un piano? Porque la caja de resonancia es metálica. Entonces son pesadísimos. Alguna vez yo a un amigo le he ayudado a trasladar su piano de una casa a otra, pero teníamos que alzar entre 8, ¿no? Y a veces contratar gente porque hay gente especializada para trasladar planos aquí en La Paz o pianos. ¿Saben dónde? Uno se va al Estadio Bolívar en Tembladeraní. Ahí hay unos casos de transporte urbano. Entonces a ellos hay que decir, conseguirme gente especialista para trasladar piano.
Entonces el dueño del vehículo consigue la gente, porque son gente que tiene harto cuidado, porque un piano que no lo trates bien, se va a destemplar y por ahí lo dañas, ¿no? Entonces esta gente sabe. Entonces es muy pesado. Entonces había unas mulas que les llamaban las mulas pianeras. Pobres mulitas, esas mulas pianeras tenían que cargar los pianos desde el puerto hasta la ciudad, hasta tan lejos, hasta Totora, imagínense, en el camino de Cochabamba a Sucre, ¿no? Entonces, y llegaban los pianos ahí, y todas las casas tenían piano. De tal manera que si alguien, ya en esta época, alguien quería comprarse un piano, tenía que ir a Totora y ahí algunas familias se animaban a vender sus pianos porque nadie sabía tocar piano. Habían heredado los pianos, ¿no? Entonces, de ahí. Pero ahora están recuperando en Totora y hacen un festival nacional de piano. Esa es cosa interesantísima. Pero ese pueblo colonial, yo he estudiado su sistema de agua de este pueblo. Resulta que en la época española tenían una fuente de agua en la plaza y ahí llegaba la captación de agua y de ahí la gente iba a proveerse de aguas, se llevaba en recipientes, ¿no? Entonces, la tubería por la que llegaba el agua a la plaza, a esa fuente, era de cerámica, o sea, era de vaso cocido. Muy interesante su sistema y seguía funcionando. Seguía funcionando, ¿no? Es una ciudad muy interesante, Totora. Como les digo, yo he estudiado esa parte del agua y cómo proveían en la época de los españoles y cómo esa tubería continuaba existiendo y funcionando. Y hecha de cerámica, o sea, vaso cocido. Eso yo les comento porque hay cosas tan interesantes en nuestro país y a veces no sabemos, no conocemos. Entonces, ese era un pueblo español. Pues, claro, era importante porque de ahí sacaban coca y llevaban a las minas. Pues para los que trabajaban en las minas, la coca es realmente sagrada porque te hace olvidar hasta del hambre, con más que la coca, ¿no? ¿Aculican ustedes? Sí, sí. Sí. ¿Cómo te hace pasar el hambre? Claro, Inge, la hoja te proporciona pues vitaminas, Inge, y sirve mucho, digamos, cuando estás en el trabajo. Es como como energizantes. Sí, también cuando estás en huelga de hambre. En huelga de hambre, mascar coca te hace que tu estómago no te pida comida, porque cuando estás en huelga de hambre, el estómago comienza a querer moler, pero no hay que moela. Entonces comienza a producir dolores. Pero si mascas coca, ese dolor se pasa. Les doy algunos tips, ¿no ve? Algunos. Es así, es increíble. Entonces se llevaba de ese lado, pues ahora ya ha cambiado. Ahora cultivan coca en los yungas, cultivan el chapare, la del chapare no sirve para culicar, es gruesa, es mala. Eso sirve para hacer cocaína nomás. Y la de los yungas sí es mejor. Así, les comento. Pero así fue ordenado este territorio, por las necesidades de los españoles de explotar el territorio y de llevarse luego estas cosas a la madre patria. Entonces llega la época de la independencia.
Ahora les digo yo, ese nuestro territorio, como lo han dejado ordenado los colonizadores, como lo habían ordenado para llevarse las cosas, ha cambiado. Ha cambiado en la época de la independencia. No, Inge, no creo que haya cambiado. Porque han hecho caminos para relacionar las ciudades, llevar a un centro de acopio y de ahí llevar al puerto. Entonces se ha hecho una red de caminos que esa red se mantiene, ¿no? Esa red se mantiene. ¿Quién me va a enviar la lista? ¿Quién me va a enviar la lista? ¿Ah? Edgar Rodrigo Quispe, yo creo. Ya, gracias. Ya. Entonces, se crean esas misiones religiosas, círculos militares, ¿no? Y esos pueblos que han ido fundando han sido pues la semilla, han sido los lugares donde después han crecido más y se han formado ciudades ya más grandes, ¿no? Pero ellos han dejado ya los pueblos fundados, que después, claro, han ido creciendo, tomando más importancia, ¿no? Pero la ordenación que ellos han dejado en la independencia se ha mantenido. ¿Por qué? Primero, en la independencia son los nacionales los que toman el poder, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Seguimos vendiendo materias primas, seguimos produciendo materias primas y viviendo de esas materias primas. Entonces, la ordenación de nuestro territorio prácticamente no ha cambiado. Ha cambiado muy poco. Solamente ha habido un plan de desarrollo de Bolivia que, bueno, es muy discutible por los políticos, etcétera, pero ha sido el único plan. Y eso se ha hecho en los años 40 del siglo pasado. Plan Bojan, otros le llaman Boyan. Bueno, se va a cortar en 10 minutos. Creo que vamos a tener que entrar una vez más, pero ya con la lista que ya se ha hecho. O también le llaman Boyan. Otros lo escriben así. Bojan. Pero en realidad Boyan se lee con la J es una I. Por eso tiene un puntito. Y los países eslavos, sobre todo, utilizan la J, incluso Alemania, y la J es una I, Boyan. Por ejemplo, Juan, Johann, es en alemán, ¿no? Johannes. Johannes, no se dice Juanes, Johannes. Entonces, el plan Boyan era inicialmente así, pero como lo pronunciaban como I, entonces Boyan. Y otros pronuncian Bojan y le han puesto la H. Entonces ustedes pueden encontrar esto, el plan Boyan. Sería bueno que lo hagan como práctica, ¿no? Una práctica cortita nomás. Plan Boyan, ¿ya?
busquen qué es y tienen una semana para presentarlo. Me envían a mi correo. Entonces el Plan Boyán fue elaborado más o menos en los años 40, porque Bolivia había ayudado en la Segunda Guerra Mundial, vendiendo su estaño a precio pues muy, muy bajo a los aliados, ¿no? Estados Unidos se llevó el estaño y después constituyó sus reservas de estaño Estados Unidos. De tal manera que cuando Bolivia quería subir los precios del estaño, Estados Unidos sacaba a la venta sus reservas y hacía bajar los precios. Con eso nos han controlado. Pero bueno, de todos modos, como Bolivia había colaborado en la guerra, mandaron una misión a cargo de un señor Boyán, que estudió la situación boliviana y planteó el desarrollo del Oriente, la marcha al Oriente. Entonces dijo, hay que, claro, pensando en modificar esa ordenación territorial que nos habían dejado los españoles, dijo, hay que hacer un camino pavimentado entre Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Y ese camino pavimentado se hizo ya después de la Revolución del 52. Entre el 52 y el 58 se construyó el camino pavimentado en varios años, como 6 años, ¿no? Entre Cochabamba y Santa Cruz, un camino de 500 kilómetros de largo, 6 metros de ancho pavimentado y ver más de 1 metro, pero de tierra, ¿no? Esas eran las características, porque ¿qué vehículos se conocían en esa época? Y qué se preveía a futuro, qué tamaño iban a ser los vehículos, ¿no? No se preveía pues unos vehículos tan grandes como hay ahora. Entonces se hizo 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta, de 3 metros de ancho cada carril y ver más de 1 metro. Se pavimentó el camino Cochabamba-Santa Cruz. Y ahí comenzó el desarrollo al oriente. La gente comenzó a migrar pues al oriente, se formaron empresas, cooperativas, todo allá, y han desarrollado. Y ahora es la primera ciudad, en realidad, el primer departamento, toda la gente que quiere ir a buscar trabajo ahí, hasta profesionales de aquí dicen aquí ya no hay opciones y se van a Santa Cruz. Lo único que hay que tener cuidado yendo a Santa Cruz es que los cambas son muy pícaros, son vivísimos. A uno le pueden hacer pisar palito. Entonces hay que ir siempre tratando de darse cuenta de no meter la pata, ¿no? Y después le puede ir bien, a muchos les ha ido bien allá. Conozco muchísimos ingenieros de aquí del occidente que se han ido a Santa Cruz y ahora están muy bien ubicados, tienen sus casas, sus autos y se mueven muy bien. Colegas míos que han trabajado en el Servicio Nacional de Caminos, después han sido absorbidos por las empresas y han ganado bien porque el Servicio de Caminos ha desaparecido, ¿no? Entonces yo les digo, ese camino que se ha hecho a Santa Cruz ha dado lugar pues al desarrollo tan grande del Oriente, de Santa Cruz sobre todo, ¿no? Tal vez ha sido lo único que ha logrado cambiar un poco la ordenación territorial que nos han dejado los españoles, porque hasta este momento seguimos siendo exportadores de materias primas, ahora la soya y el aceite más serán, ¿no? Lo que se cultiva en Santa Cruz, ¿no? Ese Plan Boyán preveyó también la construcción de ingenios azucareros. Guavirá se hizo en esa época y no sé si la Bélgica, ¿no? Entonces preveía varias cosas que se hicieron y eso favoreció mucho a Santa Cruz. Pero después no ha habido ningún otro proyecto serio para modificar esa ordenación territorial que tenemos, ¿no? Entonces, miren, en la independencia más bien se ha
se ha aumentado la dependencia, porque nosotros exportamos materias primas, pero importamos tecnología, y la tecnología cuesta. Entonces, para eso tenemos que exportar más materias primas, y estamos en eso, comprando tecnología, pero produciendo más materias primas y más materias primas. Seguimos dependiendo de afuera, sobre todo Una nosotros, consulta. ¿sí? Ya, profesor Sinchi, una consulta. Hace ratos mencionó que Santa Cruz en la actualidad es el departamento con más fuentes de empleo, es decir, estaríamos hablando de que tiene mejor economía. Y la pregunta es, ¿qué necesita La Paz para volver a ser nuevamente la sede económica de Bolivia? Bueno, se necesita más responsabilidad, ¿no? Estamos muy divididos y La Paz tiene distintos pisos ecológicos, o sea, tiene unas ventajas grandes. Tenemos la provincia Iturralde, que es eh, eh, prácticamente amazónica, ¿no? Y tenemos todo lo que es el Alto Beni, como es el Caranavi, por ahí hay muchas comunidades entrando caminitos pequeños, ¿no? Pero hay que darle importancia al desarrollo alternativo también, porque en esos lugares ahora han dejado de producir piña, han dejado de producir una serie de cosas para plantar coca. Y dentro de mi punto de vista, que eso está ocasionando que se desestabilicen los suelos y hay más derrumbes en los caminos, ¿no? Porque ya ahora ya no plantan otra cosa sino coca. Y están habilitando cada vez más suelos para coca. Y se desestabiliza el suelo. Ya no hay que lo sujete. Y antes se producían muchas cosas. Entonces, hay una responsabilidad que se necesita, más responsabilidad al respecto. Como te digo, La Paz tiene muchas zonas ecológicas, tiene mineras, Colquiri, no sé, tiene eh, eh, varios pisos ecológicos. Entonces se puede, aquí en el altiplano se está desertificando porque la gente se ha venido a la ciudad. Los viejitos se han quedado en el altiplano haciendo pastear sus gamitas, sus ovejitas, pero ya no, no. Yo les digo, se está secando el río Desaguadero, ¿no? Y antes era navegable, incluso llegaba hasta el lago Popó se está secando, era hasta la cuenca cerrada, ¿no es cierto? Y, y yo realmente me sorprendí cómo el altiplano se están volviendo montañas de arena, se está desertificando.
Siguen entrando algunos más. Bueno, seguiremos conversando esto que estábamos conversando. Yo creo que se necesita mucha responsabilidad. Alguna vez he planteado yo que debería arborizarse el altiplano, porque los árboles pueden ocasionar que haya más lluvias y evitar esa desertificación, ¿no? Pero para eso se necesita mucha responsabilidad. Cuando estaba de jefe distrital y se produjo del servicio de caminos y se produjo un hundimiento de plataforma allá, más allá del Caranaví, yendo hacia Bellavista. Entonces el padre Roberto me llamó y me dijo, le puedo prestar un tractorcito, combustible, lo que usted se quiera. ¿No? Entonces el padre Roberto era un franciscano que dirigía un proyecto ahí por esas regiones. Estaba haciendo caminos de acceso rural, por eso se llamaba el proyecto Oscar, Obras Sociales de Caminos de Acceso Rural. Y iban estudiantes de colegio a trabajar ahí y les daba su libreta de servicio militar. Tenía autorización de los militares para darles la libreta, ¿no? Entonces iban a trabajar ahí. Y la condición que él ponía para hacer caminos ahí del lugar era que no plantaran coca y que no se metieran en narcotráfico, en esas cosas, ¿no? Entonces firmaban compromisos y ha hecho pues hartos caminos por ahí. Ha desaparecido ese proyecto, ha fallecido el padre Roberto, pero aquella época me llamó y me dijo, ingeniero, yo tengo esto disponible ahorita, tengo un tractor pequeño, pero les puede servir y tengo combustible si se quiere, si ya no pueden enviar combustible. Y así coordinábamos con él, porque cuando él necesitaba algo también me pedía, ¿no? Pero aquella vez habíamos conversado con él y decíamos pues que los suelos estaban siendo desestabilizados porque estaban sacando la vegetación original y poniendo coca. Y me dijo, de una vez denunciaremos esto, me dijo. Denunciaremos que esto está pasando. Pero era pues un poco difícil, hasta temerario el denunciar eso, porque a uno lo podían molestar, ¿no? Entonces, bueno, no lo hicimos. Pero la verdad es que eso está pasando. Y entonces van a deteriorar el suelo en los yungas. En el altiplano se está desertificando, como les digo. Entonces necesita mucha responsabilidad. Estos que entran de gobernadores tienen que pensar en eso. Les digo, el único que ha hecho un plan realmente bueno para La Paz ha sido Paredes, cuando era prefecto, creo que ha sido gobernador, no me acuerdo. Pero él ha hecho un plan bastante completo de caminos, de distintos productos, ¿no? El Víctor Hugo, que ha sido alcalde del Alto también, se ha ido a vivir al Alto para postularse como alcalde. Y ha hecho buena obra también el Alto, ¿no? Porque tenía mucha visión de las cosas. Entonces, su plan para el Departamento de La Paz, para mí que está muy bien hecho. Y esa es la cosa, hay que cuidar esas zonas y no deteriorar la vida en el campo, sino hacerla mejor la vida, de tal manera que la gente se quede, no venga a las ciudades, porque en las ciudades también se deteriora la vida, porque hay más gente y menos trabajo, ¿no? Entonces se van a vivir a las laderas y cosas así, y el campo está vacío.
Mucha gente se está yendo a trabajar a Chile, a la Argentina. Se van a trabajar. ¿De qué trabajan? De albañiles. Las chicas van a trabajar como trabajadoras del hogar, cosas así, ¿no? En la Argentina, bueno, trabajan en confección. En Brasil, en confección también. Pero es que del campo la gente se está saliendo. Y hay que mejorar las condiciones del campo para que no salga la gente. Y aquí en La Paz, pues no se ha hecho mucho. Como les digo, el altiplano se está realmente desertificando. He visto y me ha dado mucha pena. No he llorado porque me ha faltado un poco de sensibilidad. Así, es una buena cosa que planteas. Y realmente se necesita pues, más conciencia, ¿no? Y visión para hacer las cosas. Mientras tanto, vamos a seguir mal y bueno, los que salen ganando es Santa Cruz, porque ellos son vivísimos, vivísimos. Grandes empresas, aquí todo, la tierra se ha dividido, hay municipios donde la tierra está, los propietarios son propietarios de uno o dos surcos, porque desde la reforma agraria han ido heredando los hijos, los nietos, y al final la tierra se ha dividido y existe el surcofundio. Yo he visto aquí en el municipio Yupanqui, es un municipio chiquito ahí pasando el lago, es bastante chiquito, 18 kilómetros cuadrados tiene ese municipio, pero hay un montón de comunidades dentro de ese municipio y pues ustedes no ven gente joven, viejitos y niños. Y algunas mujeres también. Hemos ido a hacer algún trabajo ahí. Y bueno, las casas vacías. Yo les decía, y estas casas se han ido a la Argentina. Y ahora, y no lo pueden vender. No, esas casas son de la comunidad, no pueden vender. Si usted quiere venirse ingeniero a vivir aquí, le damos una casa. Y yo les dije, no, yo no puedo, pero al otro ingeniero que estaba conmigo les digo, aquí el ingeniero quiere quedarse, pero quiere pues una novia, les digo. Y se ríen pues ellos y dicen, aquí hay una viuda. Y la traen a la viuda, ¿no? Y la viuda feliz, ay, ingeniero, quédese pues. Así, son cosas que hay así como anécdotas, ¿no? Del trabajo. Ingeniero, y después había venido a buscarlo a su casa aquí. Pero fue pues broma nomás, ¿no? Este ingeniero ya apareció como comprometido ahí. Entonces, pero hay mucha pobreza ahí. Viven pescando porque una parte del lago tal vez podría duplicar su superficie si contamos el lago, ¿no? Ahí tiene otros 18 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces un municipio de 36 kilómetros cuadrados. Entonces viven de pescar y de sus surcofundios. Cada familia tiene 2 surcos, 3 surcos. Así. De eso viven. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que se reúnen de una comunidad, por ejemplo, a la hora de almuerzo, cuando van a salir de la escuela los niños, ya en la cancha de fútbol de la escuelita, van todas las señoras con sus atados. Salen los niños y abren sus aguayos y ahí está comida. Y toda la comunidad comparte eso, ¿no? Los niños, los profesores, los papás que van, todos van ahí. Y nosotros estábamos ahí también, hemos compartido como un aptapi, ¿no? Pero eso es para sobrevivir, lo que la comunidad hace. Todos los días hacen lo mismo, ¿no? Entonces, y comen, pues, los pescados que sacan son bien pequeñitos, porque el lago también está sufriendo efectos ambientales, de contaminación, todo eso.
Y a mí me han dado el más grandecito, que también era pequeñito, pero pues de cariño me han dado el más grandecito, ¿no? Y ellos comen los pequeñitos, pescaditos, pero así están sobreviviendo. Y la gente más joven se va pues a trabajar a la Argentina, a Chile, al Perú también deben ir, me imagino. Perú ha estado bien, una época ha estado bastante bien. Ahora último ha estado creciendo bastante en su Producto Nacional Bruto. Así nomás, no sé si he respondido de alguna manera. Sí, Inge. ¿Y quién preguntó? Yo, Inge, Luis Efraín Pom. Ya voy a anotar. Bueno, vamos a tener que terminar la clase aquí porque ya se nos ha pasado el tiempo. No sé si tiene algún otro comentario, algo que deseen o, bueno, dejamos nomás ya la clase y nos despedimos. Inge, una consulta acerca de la práctica. ¿Va a ser individual hacer la práctica o podemos hacerlo grupal como lo hemos hecho en la anterior Individual. práctica? Individual. Ya, está bien. Está bien, Inge. Es cortito ese. Sí. Ya, entonces nos estaríamos contactando la próxima semana. Que les vaya bien, jóvenes. Que tengan un feliz domingo. Hasta luego. Hola, Inge. Hasta luego. Oye, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.